Espero que disfruten de lo que les va a presentar. Mi nombre es Bruno Para. Estoy en quinto ciclo de la carrera de Ingeniería Ambiental. El tema que ahora voy a presentarles es acerca de de una manera para poder recuperar lo que son los suelos, la bioremediación de estos. Em, Perdón un momentito, entre más gente. Ya. Ok. Como les había mencionado, mi nombre es Brandon Paro, Kevin Parargudo. El tema que les voy a tratar es acerca de la medida de remediación del suelo por el método de lo que se pimenteo. Este en sí es un tema que a mi parecer es muy interesante, ya que es muy aplicado desde hace muchos tiempos. Estamos hablando desde hace siquiera unos 20 años atrás, que fue más o menos puesta a práctica y resultó favorable. Em, por ejemplo, este de aquí ha sido muy visto incluso aquí en nuestro país, entonces por eso es el por qué me pareció bastante interesante. Ok, para comenzar con la exposición y no ser muy aburrido, y voy a hacer una breve explicación de lo que es la bioremediación. En sí, lo que es la bioremediación es una técnica pues para limpiar justamente lo que son suelos. Exactamente, no tienen que ser solo suelos, también puede ser aguas o el aire también incluso. Em, estas técnicas, como les dije, son sirven para limpiar los suelos contaminados de una forma muy práctica, ya que estos también pueden ser utilizados así como los mismos organismos. Estos organismos existen tanto en el suelo como en el subsuelo. Y también pues tenemos que tener en cuenta que el suelo y el subsuelo están constituidos por lo que son partículas inorgánicas y lo que es la materia orgánica en sí. Y como les había mencionado, también está lo que es el agua, el aire y los microorganismos. Aquí les he contado lo que es un esquema para más o menos explicarles en las siguientes diapositivas lo que vendría a ser el método del vienteo. Durante la exposición, si tienen alguna pregunta, no duden en hacérmela. Estoy puesto a responder sus inquietudes. Ok. En las siguientes diapositivas o después regresaré a explicarles un poco de cada imagen si es que ustedes lo desean. Ahora vamos a enfocarnos un poco en lo que es el método del vienteo en sí. Este método prácticamente consiste en lo que es suministrar aire. Como su nombre lo dice, bioventeo, bio, que es acerca de lo que es biológico, y venteo, pues, más o menos tiene que ver a vientos, en este caso sería como que aire. Y este en sí está para, obviamente, terrenos contaminados y para promover lo que es la actividad de microorganismos presentes en este mismo. El objetivo de este es acelerar la presencia de estos microorganismos con la inyección de aire y de nutrientes que también se puede ser posible dependiendo del tipo de suelo que estemos yendo a tratar. Este de aquí también está presente lo que es el subsuelo y también para biodegradar lo que son los hidrocarburos. Con hidrocarburos, pues nos referimos obviamente a lo que podría venir a ser lo que son el petróleo, que es el más conocido de todos. O si nos vamos un poquito más a lo físico, perdón, a lo químico, vamos a lo que es etanol, metanol y todos estos alcoholes. Entonces, para diseñar el sistema en sí, pues obviamente es necesario conocer lo que es la permeabilidad de los suelos a lo que vendría a ser los gases, porque estamos hablando de lo que vendría a ser el aire en sí, ¿no? Pues este también tiene lo que es el fin de determinar lo que es el radio de la influencia, pues en los pozos. Los pozos vendrían a ser justamente lo que venimos a ver aquí, lo que es el aire, más o menos por donde están lo que es las tuberías en sí. Y pues también tendría que ver lo que es la distancia entre un pozo y el otro y lo que vienen a ser las dimensiones de los equipos de inyección. Los equipos de inyección son donde ingresa el aire y donde ingresan lo que son los nutrientes para poder aumentar la carga microbiana. Em, Perdón. Ahora si nos vamos un poquito a lo que son las características. Em, las características más generales que las he recopilado y resumido para que no se haga muy aburrido esta exposición es que eh, una característica de estas es la determinación en la selección de la técnica, es decir, es el tipo a qué tipo de contaminante estamos queriendo como que remediar, como que eliminar, se podría decir un poquito más técnico.
Entonces, puesto que este es de mayor efectividad, donde los contaminantes tienen baja volatilidad, también es que debemos tener en cuenta las características físicas de este suelo, la profundidad de la zona contaminada y el potencial para transportar contaminantes fuera de la zona. Es decir, tenemos que hacer primero un análisis del terreno que vamos a querer tratar. Una vez que hemos hecho este análisis, podemos responder, por ejemplo, a estas preguntas, que es el potencial para transportar los contaminantes, la profundidad que esta puede ser, que está contaminada, no sé, puede ser de 1 metro, como puede ser de 10 metros. De ser el caso que sean 10 metros, existen más técnicas para poder biodegradar estos suelos. Otra característica que es fundamental es que para establecer lo que son las condiciones aeróbicas, es decir, todo lo que tenga que ver con lo que es aire en sí, deberá agregarse agua para controlar el contenido de la humedad. Como sabemos, si introducimos aire, obviamente va a haber una reacción. Entonces, esta puede alterar lo que es en sí toda la zona. Entonces, a nosotros agregar agua, podemos hacer que todo esto se pueda controlar junto con lo que vendría a ser la humedad en sí. Entonces, ya no existiría esta explosión de polvo, se podría decir. Ya. También debería lo que es inyectarse aire para proveer oxígeno en sí a todo lo que vendría al suelo. Los nutrientes de aquí deberán añadirse para asegurar el debido crecimiento microbiano, como se los había comentado brevemente. Y por último, deberá añadirse lo que son microorganismos para aumentar el crecimiento biológico. Esta parte de aquí vendría a ser lo que les había comentado aquí en el gráfico. Como podemos ver, aquí tenemos lo que son las bombas de vacío. Una bomba de vacío nos va a permitir introducir lo que vendría a ser el aire a nuestra zona de bioremediación. Entonces, pues aquí vendríamos lo que vendría a ser también en lo que dice alimentación por cargas de nutriente en humedad, es lo que les acabo de comentar, lo que vendría a ser la introducción de todos esos nutrientes y de en sí de la humedad para que al momento de inyectar el aire no haya una explosión, por así decirlo. Ahora, enfoquémonos un poco en lo que vendrían a ser sus aplicaciones, porque como les había mencionado, existen varios métodos de bioremediación. Entonces, ¿por qué este de aquí también ha sido muy utilizado? Este es porque esta técnica es muy aplicable para lo que son los suelos afectados por compuestos orgánicos biodegradables, pues que tiene una presión vapor igual a 100 newtons sobre metros cuadrados. Y también es aplicable para los hidrocarburos derivados del petróleo, en especial los inferiores de 25 carbonos. Esto quiere decir, por ejemplo, para lo que vendría a ser, como les había mencionado, lo que es de metanol, etanol, el petróleo en sí, y todos estos que vendrían a ser un poco más, para decirlo un poco, no muy técnico, un poco más fáciles de remediar. ¿Eso es por qué? Porque eso responden a las condiciones que le habíamos mencionado, lo que vendría a ser la inducción de aire y la fácil, ¿cómo se dice? Pues el fácil crecimiento de los microorganismos que están dentro de estos suelos. Y así de la misma manera también pues es para ciertos hidrocarburos, tanto aromáticos como policíclicos ligeros, es decir, de 2 anillos. Un poquito más de química le he metido aquí. Y también para disolventes no clorados. Eso también es un poquito más de química. Igual si tienen alguna duda, no duden en hacérmela. Como cada método, este también tiene lo que vendría a ser sus ventajas y desventajas. Una de las ventajas, como les había mencionado anteriormente, es que no producen polvos tóxicos durante lo que es el proceso de tratamiento. Y aquí nos dice que no se necesita excavar y desplazar el suelo. Desplazar, ciertamente, no es necesario excavar. No es necesario, porque todo se hace en ese momento, en esa misma zona. Pero en sí, de lo que vendría a ser excavar, lo único que se necesitaría es para los pozos, para las bombas de vacío y para unas cuantas columnas, se podría decir, para lo que vendría a ser la inyección de aire y un poquito para lo que vendría a ser lo que es la inyección de los nutrientes y de la humedad. Así que en sí no se le toma mucho en cuenta. Y también se puede tratar para lo que serían grandes cantidades de suelo, es una ventaja. Y que también esto de aquí no altera lo que es el área alrededor de la contaminación. Es decir, todo lo que se vaya a hacer se va a quedar justamente en ese espacio que nosotros deseamos que lo vamos a realizar. Ahora, ¿cuáles son las ventajas? Una de las mayores desventajas que siempre ha sido que intentan evitar este método es que los tiempos son muy largos. Es decir, puede tratar desde meses, incluso hasta años.
Hay artículos que comenzaron hace 2 años y siguen en vigencia ya que han utilizado estos métodos, pero lastimosamente no se, ¿cómo se puede decir? No se percataron del tipo de suelo en sí. Entonces, pues debido a todo esto, esa es una gran desventaja. A veces el suelo puede ser un poquito traicionero, como quien diría. Y bueno, otra también es que no se puede aplicar en suelos muy estratificados y arcillosos. ¿Eso es por qué? Porque no favorecen a la buena distribución del aire. Un suelo arcilloso no permite mucho lo que vendría a ser la circulación de aire, ya que como las partículas en sí que este tiene, no es igual como decir a la condición de un suelo arenoso o un suelo húmico, por así decirlo. Entonces también es una desventaja, ya que en el país en sí existe mucho suelo arcilloso o estratificado. Eh, y la última, pues, vendría a ser el tipo y concentración de contaminante. A pesar de que este es un método biológico, o bueno, así ha sido denominado, a pesar de que inyectamos aire y microorganismos en este de aquí también a veces tiende en fallar lo que vendría a ser la concentración del contaminante y el tipo que también este tiene, ya que a veces el contaminante puede ser un poco más alto de lo que nosotros estemos introduciendo en este mismo suelo. Entonces, como le mencioné anteriormente, un poco más en términos generales, un suelo puede ser muy traicionero cuando no se realizan las debidas pruebas, e incluso a veces cuando se las realizan. Entonces, cuando todo esto pasa, siempre hay un índice de fallo, y a veces en estos casos se ha dado mucho ese índice de fallo. Por eso es que aquí lo hemos puesto como tipo de concentración de contaminantes. Ya. Ya. Otro punto favorable que no lo mencioné anteriormente vendría a ser lo que son los costos de estos. Si nosotros nos ponemos, o quizás hemos escuchado en las noticias, cuando intentan bioremediar un suelo, ya tanto sea en en la Amazonía como en los ríos, en lo que están sacando petróleo y todo eso, escuchamos por lo general que invierten miles de millones de dólares en todo esto. Este de aquí, como ustedes pueden ver, sí, lo he señalado, bueno, perdón, no lo tuve tiempo de señalar, pero aquí dice que cuesta entre 10 y 70 dólares por metro cúbico. Entonces, en sí el costo de este de aquí no es muy elevado para comparación de a comparación de diferentes tipos de métodos. Y bueno, pues esta también es una tecnología que no requiere muchos equipos caros, pero los costos también en sí pueden obviamente variar. Al igual que en cada uno de los métodos que existen, los costos nunca van a ser fijos, porque estos pueden variar dependiendo de el suelo que vayamos a tratar, la permeabilidad del suelo, el espacio, cuántos números de pozos necesitamos para estos. Existen zonas en las que solo necesitamos un pozo, no como en la figura que le había mencionado que necesitábamos dos. Y obviamente la velocidad de bombeo, es decir, cuánto aire vamos a introducir por segundo, por minuto y así. Ya, ahora lo que vendría a ser las limitaciones. Por, eh, ¿Por qué he puesto que es importante el tema de limitaciones? Perdón un momentito. Ya, perdón por eso. ¿Por qué he puesto que es importante? Porque así como existe, como le había mencionado anterior, lo que vendría a ser un buen costo, existen varias limitaciones también en este. Por eso es que también es un poco, el costo no es tan elevado. Porque a base de lo que he investigado, según Matos, Mesa y Ramos, en lo que es su publicación del 2013, algunos factores que pueden limitar la efectividad del bionteo son pues estos de aquí, lo que sería el tipo y concentración de contaminante, como les había mencionado. Y al ser este aquí como uno de los principales puntos, ya no le da mucha efectividad en sí al tratamiento. Y también vendría a ser lo que es la falta de nutrientes. Cuando un tiempo está demasiado tiempo en descontaminación o está mucho tiempo afectado por cierto tipo de hidrocarburos, existe una tal contaminación que por más que se pueda introducir una cierta cantidad de nutrientes, estos de aquí siguen con un bajo porcentaje de poder remediar ese tipo de suelo. Ahora, también lo que vendría a ser el bajo cantidad de humedad. Si bien es cierto, el petróleo en sí se lo pueden casi, en lo general se lo puede encontrar de manera casi líquida. Entonces, este de aquí, pero no implica que vuelva al suelo húmedo, sino que lo contamina en sí. Y entonces, al momento de ingresar el aire en estos suelos, no va a permitir su expansibilidad como tal, como nosotros desearíamos, sino que siempre va a tener ese poquito que lo va a renegar.
Es decir, como que lo va a querer volver de vuelta a la atmósfera, pero no de una buena manera. Y pues también aquí tenemos lo que es la dificultad para alcanzar el flujo de aire necesario. Como estamos hablando de máquinas de bombeo o de bombas de vacío, eso también necesita ser muy controlado. Es decir, si queremos meter, no sé, yo que pueda ser un aire a una presión de unos 50 newtons sobre metro cúbico, metro cuadrado, perdón, eso tiene que ser constante. Cabe la posibilidad de que estemos metiendo durante, yo que sé, unos 10 minutos esta cantidad, pero de un momento a otro un fallo puede hacer que se modifique, ya sea accidentalmente o provocado. Esto ya afecta a todo el proceso en sí. Tendrían que desarmar todo y volver a empezar desde cero. Este es una limitación bastante perjudicial, ya que eso también implica aumentos en el costo, aumentos en el salario de las personas. O sea, en sí, esto afecta de gran medida. Ya. Ahora, ¿cómo es que funciona este método? Ya más o menos he intentado explicar brevemente lo que vendría a ser todo en sí, las ventajas, desventajas, limitaciones, costos en todo esto de lo que es el método, pero posiblemente uno que otro se esté preguntando cómo es que este funciona. Este de gráfico de aquí es diferente del otro que les había mencionado al principio, pero el objetivo es el mismo. El objetivo principal es el mismo. Aquí, como podemos ver, en la parte del mouse, en el cursor, estos de aquí vendrían a ser los pozos que les había mencionado. Es decir, existe un pozo de inyección, que es donde vamos a incluir el aire, vamos a inyectar el aire, el cual va a ser expandido durante todo el área que vamos a querer. Y aquí justamente va a estar los que son los microorganismos que van a degradar los contaminantes. El aire en sí lo que va a hacer es ayudar a que estos microorganismos tengan un mayor crecimiento con mucha más facilidad. Y el que estos microorganismos tengan este crecimiento van a poder degradar los contaminantes que en estos sean, pues en este caso hidrocarburos, ya que este método ha sido científicamente comprobado especialmente para lo que son hidrocarburos. Entonces va a provocar que todo ese aire, todos estos hidrocarburos, perdón, puedan crecer con mayor facilidad. Y entonces una vez que todos estos ya hicieron su papel, hicieron su actito aquí en este espacio, se dirigen a justamente lo que son los puestos de extracción. Aquí estos, ¿por qué dicen que son opcionales? Porque a veces estos salen de manera natural. No necesitan. Estos pozos de extracción lo que hacen es aumentar su extracción, como el nombre lo dice, valga la redundancia. Porque a veces es para intentar acelerar el proceso. Como les había mencionado, el tiempo en sí es un factor bastante complicado en estos casos. Y ahora aquí lo que tenemos es el equipo de monitoreo de los que vendrían a ser los niveles de producción derivados de estos mismos, como es el dióxido de carbono y el agua. Como todo el mundo sabemos, en los suelos siempre hay agua, ya sea como puede decir encimita, en la corteza, o debajo, como en el subsuelo, existen también pozas de agua que se pueden formar. Entonces, estos equipos de monitoreo es justamente para tener una buena recolección de datos de todo esto. Es decir, que no existen, que si notan que existe alguna alteración en el proceso, pueda indicarse y pueda corregirse inmediatamente, para que, como les había mencionado, no exista una alteración de inyección de aire o de demasiados microorganismos en un momento que puedan prácticamente estropear el proyecto y volverlo a reconstruir nuevamente. Ahora, como les había mencionado, este gráfico de aquí era diferente del primero, pero en sí el objetivo es el mismo. Ahora aquí, ¿qué es lo que más o menos resalta? Es que aquí tenemos justamente dos bombas de vacío, pero no tenemos la bomba de extracción de aire. ¿Por qué? Porque aquí también tenemos lo que sería se puede decir que esto de aquí, a pesar de que inyecta los nutrientes y también la humedad, esa también la regula. No va a existir como que un problema en su crecimiento de los microorganismos, hablando específicamente de los microorganismos. Entonces, al tener dos bombas de vacío, vamos a necesitar obligadamente algo que nos ayude a regular esto. Entonces, aquí es donde también tiene un papel fundamental lo que vendría a ser justamente aquí le ponen como alimentación por cargas de nutrientes de humedad.
pero prácticamente vendría a ser como también una máquina o una bomba que ayuda a regular todos esos problemas. Bueno, una vez que hemos hablado de todos estos aquí, también como para, a manera de conclusión, desde mi punto de vista, esto de aquí en sí tiene muchas ventajas y desventajas, como se los había mencionado, pero no quita que pueda ser un método muy favorable para situaciones no tan complejas. Es decir, para situaciones en las cuales se necesita un método en el cual, como sabemos decir vulgarmente, de un rato para el otro. Entonces, es muy buen método, es muy interesante y como les había mencionado al principio, si tienen algún tipo de pregunta o alguna inquietud, estoy presto a responderlas. Nuevamente les agradezco por su colaboración en este proyecto que estoy realizando y muchas gracias por todo. Así que si tienen alguna pregunta o no quieren escribirla, también me la pueden hacer llegar por el chat. Bueno, me alegra que les haya gustado mucho lo que es mi intervención acerca de este método. Espero que también les haya servido de un poquito más de conocimiento acerca de lo que vendría a ser mi carrera en sí. Y nuevamente no me queda más que decirles muchas gracias por su participación, por estar aquí presentes. Y para cualquier situación, en mi flyer he dejado mi número de teléfono. Así que sin más que decir, muchas gracias. Gracias a usted, compañero. Que tenga una buena tarde. Igualmente, muchas gracias. Gracias, fue una excelente exposición. Muchas gracias. Gracias por la interpretación, estaba muy bueno el tema. Muchas gracias.